no abandonan la producción con el clorofluorcarbono, que en este Claro. caso era el agente que te partía la... iba adelgazando, ¿no es Claro. cierto?, la capa de ozono. Si no dejan de producir clorofluorcarbono, la cosa sigue igual, porque tú Sí. no tenías opción. Tú vas al supermercado y vas a comprar un spray y tiene clorofluorcarbono o no tiene. Claro. Y eso ya no depende de tipo, depende del tipo que la fabrica. Oye, te quiero dar la bienvenida a este programa. Muchas gracias. ¿Ya? Conmigo, aquí al frente, amigo de ya una cantidad de años enorme, Germán Liñero Arens. Estamos en una nueva temporada de Arte y Parte. Vamos a conversar acerca de tu trayectoria como realizador, como director de fotos, como escritor también, porque hay una beta también de investigador y de escritor también. Así que te doy la bienvenida. Vamos a ir a los créditos iniciales y podemos volver a esta segunda temporada de Arte y Parte. Oye, pero hay una beta investigadora acá, hay una beta de escritor, ¿no? Porque O sea, había que redactar esa cuestión. Sí, claro. Y está bastante bien escrito. And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle tracks. Germán Liñero Arens, descendiente de vasco, Vasco-alemán. vasco alemán. Sí, sí Ya. mi mamá es descendiente de alemanes. Arendt, en realidad, termina con D, el apellido. Son de estas familias que llegaron al sur de Chile, ¿no es cierto?, en la colonización del sur por familias alemanas que trajo el gobierno chileno desde mediados del siglo XIX. Y claro, y vasco por mi papá, que bueno, ahí está toda la migración de vascos y de españoles de la primera mitad del siglo XX. Perfecto. Están ahí. Tú tienes un periplo bastante interesante porque tú estudiaste sonido en la Universidad de Chile, ¿cierto? Claro, estuve 3 años estudiando sonido en la Universidad de Chile entre el 79 y el 81, 82. Ya. Y 3 después- años y medio. A Francia. Claro, lo que pasa es que era la época de la dictadura, entonces la Universidad de Chile era bastante restrictiva en una serie de manifestaciones que uno podía tener, y yo era de los que me manifestaba, digamos. Y además era dirigente del centro de alumnos que nosotros teníamos en la facultad, que era un centro de alumnos, uno de los primeros centros de alumnos que se llamó en esa época centro de alumnos democrático, que en el fondo era opositor al régimen y que lo decía, digamos, abiertamente. Y eso me significó que en algún minuto me sumariaron y quedé fuera de la universidad. ¿Pero por qué Y ahí te- me fui a Francia, pero entre medio pasaron otras cosas, digamos. ¿Pero por qué estudiar cine en Francia? Porque tú estudiaste específicamente dirección de foto. Sí. ¿Pero por qué esto? Pasarse del sonido a esto. ¿Cómo nace esta inquietud, digamos, llegar a Francia, a estudiar algo que a lo mejor no había tenido ningún contacto anteriormente? Lo de Francia es una casualidad en realidad porque tiene que ver con el país que me dio la beca para ir a estudiar. Lo del desplazamiento del sonido al cine tiene que ver con que, mira, son puras tonteras, así como Bueno, siempre llega por casualidad, de la vida diaria. No, claro, pero ponte tú, cuando yo entré a estudiar la carrera me enfermé de hepatitis, tuve 4 meses en cama, perdí todo el primer semestre, llegué al segundo Ya. semestre y no tenía ningún ramo que tomar. Entonces tenía mucho tiempo libre y me fui a tomar unas clases de cine que hacía la Alicia Vega a la gente que estudiaba actuación teatral, que daba la sede de la gente de teatro, quedaba a una cuadra de la sede de la Universidad de Chile donde yo estudiaba sonido. Entonces caminaba esa cuadra y me iba a las clases de cine con la Alicia Vega y con toda una generación de cabros que estaban ahí estudiando teatro, donde está el Pancho Reyes, Ah, qué sé ok. yo, el Willy Sembler, la María Izquierdo, esa gente. Ya. Y estábamos todos ahí en la sala y la Alicia nos hacía clases de cine, nos hablaba de el espacio off, nos hablaba de lenguaje, digamos, también nos dio muchas películas. Y claro, y yo ahí, como estudiante de sonido, me quedé con el bicho metido al cine y dije, bueno, cuando me vaya acercando al final de la carrera voy a tratar de hacer como desviarla hacia sonido para cine. Me desviaron antes, me sacaron antes de la universidad por esta cosa política que te digo yo y
me metí a trabajar en una productora que se llama Filmocentro, que tenía un estudio de sonido muy potente, Ok, muy sí, bueno. sí, sí. Y además hacían spot publicitarios. No había espacio en el estudio de sonido para mí, pero sí en el equipo que hacía spot. Entonces me metí ahí pensando en saltarme por dentro al estudio de sonido. Nada, me encantó filmar, me encantó estar en el set, me encantó el tema de Ya. las cámaras, las luces, todo, y me quedé ahí. Ya. Y a partir de ahí me fui a Francia, porque entre medio empecé a tramitar una beca para poder terminar mis estudios, y esa beca surgió por el lado del gobierno francés. Pero y tú vuelves a Chile después de haber estudiado dirección de foto y has profesionalizado, ¿cierto? Que aquí en Chile el ser profesional en esos tiempos era, básicamente esto era por oficio, o sea, adquirido, digamos. Pero tú llegaste a Chile y eras uno de los pocos profesionales que habían, digamos, especializados en dirección de foto. Y ahí te fuiste a trabajar con Larraín, trabajaste con un montón de directores como unos consagrados. Sí, pero para ser justos con cómo fue la historia, yo me especialicé en dirección de fotografía, pero cuando llegué retomé con mayor ahínco, si se quiere, un cargo que es súper bonito, que es asistente ¿De dirección? no, ¿O de no, foto? es asistente de dirección de fotografía, el asistente de cámara, digamos, ¿no? Y en eso todo lo tecnológico que yo aprendí me sirvió mucho, porque de verdad que la formación en Francia fue una formación muy tecnológica, y creo que llegué a ser un buen asistente de cámara, un buen foquista, entender bien el tema de la óptica, Ok. entender cómo funcionan bien las cámaras, los motores, en fin, y les fui útil a muchos directores. Ya. En ese minuto, efectivamente, Ricardo Larraína, en fin, Carlos Flores del Pino, una serie de directores y directores de foto con los que trabajé también, entre ellos Héctor Ríos, que de alguna manera fui uno de sus asistentes Héctor de Ríos- cámara. Héctor claro. Ríos es el gran formador de casi todos los directores de El foto, gran ¿no? formador de muchos directores de fotografía, y en esa época trabajamos mucho juntos también y nos reíamos harto y bueno, en fin. Hicimos mucha publicidad, con Héctor Ríos hicimos mucha publicidad. Oye, ¿y cómo baja Germán Liñero de ser director de foto, de ser haber dirigido también, ¿cierto? ¿Cómo baja a esto? ¿Cómo baja a la investigación? Esto que es el libro Sí. de la historia del video. Pero Eh, espérate, antes de entrar acá me gustaría que revisáramos tu material, porque hay harto hecho, hay harta dirección de foto, hay harto trabajo, hay harto spot, hay harta película, ¿cierto? También, harta serie, porque tú te pasas de diferentes lados, ¿no? Te pasas de ser director de foto, te pasas a dirigir, te pasas a hacer comercial, te pasas a hacer Sí. serie de televisión, y hago clases. y hace clase más encima. Sí, o sea, resulté ser un poquito diletante. A lo mejor me tenía que haber gustado mucho más una sola cosa, pero me gustaban muchas simultáneamente y he tratado como de hacerlas todas. Entonces, bueno, en esa estamos. Sí. Pero, a ver, ¿por dónde le hincamos? Yo hacia principios de los 90 me empecé a dedicar a dirigir documentales. Ya. Eso fue, a ver, si los 80, después de llegar a Francia, fue publicidad y asistencia de cámara, en los 90 me dediqué a dirigir documentales para tele particularmente, trabajé en un programa científico que fue bien exitoso Sí, en sí, sí. TVN, Enlace, y del documental de alguna manera me salté como a la investigación, si se quiere. También a propósito de una tontera, llegó un momento. ¿Vamos al reel? Ok, Vamos a al tu reel. video. Vamos al reel. El reel de dirección de fotos, ¿sí? Sí. Ah, ya, ok. Director de fotografía y camarógrafo, señala tu reel. Claro, ese reel sí dice eso. ¿Cuántas películas más o menos? ¿Cuántas series? No Aquí son, estamos viendo una de Pablo Bertelón. no son tantas. Claro, ese es un teaser de una película que esperamos hacer en algún minuto sobre la Rosita Serrano. Ya. La vida de la Rosita Serrano. La famosa cantante. La famosa del Tercer cantante Reich. del Führer, El claro, la cantante chilena que encantó a todos los nazis de la época. Ese es un videoclip que hicimos con una pianista rusa que tiene su estética, y esa es una película, un largometraje de ficción sobre un pasaje de la vida de Pablo Neruda,
cuando tiene que huir de Chile clandestino porque está siendo perseguido por Eso está el gobierno filmado, González fue una de Videla. las últimas películas que se ha filmado en Chile, con celuloide, digamos, en Super 16. Claro, lo que pasa es que es una película que nos tardamos 10 años en filmarla. Entonces cuando empezamos a filmarla, todo se hacía en celuloide en Chile, en Ya. 2003. Y cuando la terminamos de filmar, en 2013, ya la mayoría de los proyectos de largometraje se iniciaban ya en digital. Entonces, yo sospecho que sí, que después de nuestra película no se volvió a rodar en Chile otra película en 16 o en Super 16 al menos. ¿Y por qué sospecho eso? Porque la COAC dejó de fabricar películas en el intertanto y los laboratorios cerraron, entonces no había cómo hacerlo. Ese otro teaser también, Partir de Cero, que es la historia de un peruano que llega a Chile a buscar a su padre, peruano también, que había llegado muchos años antes y que él le había dado por muerto y que se entera que está vivo y lo viene a ver. Este documental a mí me interesa. Estos son los famosos payasos que se van. Sí, Bitácora de Payasos. Bitácora se llama de este Payasos. proyecto. Sí. Es un proyecto que no está realizado, está buscando financiamiento en este minuto, en el cual viajamos a Grecia a hacer el teaser y que básicamente consiste en 6 u 8 capítulos, dependiendo de cuánto tengamos, donde... No, ese es un Comercial. corporativo. Sí, pero en Bitácora Payaso es seguir a un payaso chileno que se junta con otros payasos en distintas partes del mundo donde hay conflictos, zonas de conflicto, y hay niños sufriendo, hay niños que están en guerra, en hambruna, y estos payasos van a alegrarle la vida a estos niños como única misión, su única misión. Y es el diario de viaje de este Sí. payaso. Entonces, Yo me- cada capítulo sí. es un país distinto. Yo me acuerdo que en esos años tú estabas haciendo En la cuerda floja. El famoso documental. Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, estaba Claro, haciendo ese documental. Y me acuerdo que fue muy problemático, ¿cierto? Porque entre medio te cambió, el personaje se fue por otro lado, ¿cierto? Adquiere una pistola, entonces se te va todo ahí. Pero hay una cosa que yo tengo como sensación de Germán Liñero, que es capaz de vender la casa, ¿cierto? Para poder terminar ese documental. Que No. en el fondo hay una obsesión absoluta, digamos, en el trabajo. No tenía ganas de que ocurriera, Sí. pero fue una de las consecuencias. Claro. Sí. Es- Lo que pasa es que claro, es un documental que yo pretendía hacer en celuloide también. Claro. Y lo tenía pensado como para 8 o 10 rollos y filmamos 34 rollos Sí. más o menos. Entonces la diferencia de presupuesto entre 8 rollos y 34 es enorme, brutal. Y eso nos pasó porque, claro, uno de los personajes, que era un chico que asistía a una experiencia de circo social, el chico de repente en mitad del rodaje cae en el consumo de pasta base. Y lo te tienen cambia que internar. absolutamente. Claro, y ahí empezamos a seguir a este chico sin saber Ya. también para dónde iba a parar toda esta historia. Y bueno, y ahí llegamos a los 30 y tantos rollos. Po. Sí, me acuerdo que había algunos que estaban rayados, me acuerdo que Claro, las cosas que pasan con el celuloide. sí, porque- el material está absolutamente abollado, me acuerdo de esa vez. Oye, sí. y esa obsesión, digamos, por terminar ese documental también cae a cabo. Porque este también es un acto, digamos, de obsesividad absoluta, ¿no? De meterse en este cuento de la historia del video en Chile, que es un libro bastante referenciado. ¿ya? Hay un montón de investigadores que lo consideran, está bastante bien escrito, bastante documentado. ¿Cómo nace esto? Nace como las ganas de visibilizar una época y un volumen de producción muy grande que se produjo en la época de la dictadura, sobre todo, de producción chilena, en un escenario en el cual todo el mundo decía, no, durante la dictadura el cine chileno no produjo nada, se fueron los cineastas al exilio y acá la producción cayó a cero. Y yo había trabajado durante todos los 80 con cineastas que no se fueron al exilio, que estuvieron acá y que estuvimos produciendo, no parábamos de producir. Y producíamos documentales, producíamos reportajes, producíamos un montón de cosas que, claro, no era la película, el largometraje, bien filmado con actores, eran producciones hechas con una cámara electrónica que sacaba una imagen de mierda, ¿me entiendes? Pero que fueron muchas producciones, muchas, más de 1.200, 1.500 títulos terminados, editados, y en donde sobre todo, si tú ves
ves en perspectiva todo ese archivo que fueron 15 años, 17, los 17 de la dictadura, sin ir más lejos, tú tienes que se registró la historia de Chile, para empezar. La historia de Chile, desde el 75 en adelante, está registrada entera en video. Y por otro lado, te repito, me daba lata escuchar a una serie de cineastas que decían o de gente, o de periodistas, o de, en fin, estudiosos que decían, si aquí no se produjo nada en toda esa época, solo 3 películas, decían algunos, solo 4 documentales, y citaban las películas y los documentales que se habían hecho en celuloide y normalmente hechos incluso en el exilio. Y me pareció tremendamente injusto, me pareció que había que visibilizar todo eso, y ahí me lancé, primero con una investigación que tardé con un equipo donde estaba Luis Horta, más gente que en este minuto no me estoy acordando, pero a quienes agradezco mucho además, y nos dimos la tarea de buscar todo el material que yo sabía que existía, porque yo había trabajado en los 80 con mucha gente, sabía quiénes eran, sabía qué materiales habían, sabía dónde irlos a buscar, y hicimos una investigación que tardó 2 o 3 años, en donde levantamos primero un tremendo catastro que lo pusimos en internet, nunca se había hecho eso. Pusimos fragmentos de videos en internet que nunca se había hecho eso tampoco. No existía la Cinemateca Nacional todavía. Te estoy hablando del año 2004-2005. No existía la Cinemateca Nacional, no existía el Centro de Documentación de la Moneda, no existía nada. Ninguna película chilena estaba todavía en la web. Nosotros fuimos los primeros que pusimos fragmentos de producciones chilenas en la web. Y, como te digo, ese esfuerzo que se llamó Proyecto Umatic, que nos auspició hasta la UNESCO, ese esfuerzo, bueno, yo acumulé tanta información, más todo lo que yo viví en la década de los 80, que me largué en algún minuto a escribir el libro, que era como el cierre de este esfuerzo de visibilizar, como te digo, y hacer justicia por lo que fue la producción audiovisual chilena, que no era en este formato bonito, químico, era electrónico, como te digo, con unas cámaras de mierda al principio de los 80, al final de los 80 con unas cámaras que eran como los Mercedes-Benz de la época, ¿te fijas? Se hicieron hasta largometrajes, se hicieron 4 o 5 largometrajes en video en ese periodo, no los contabilizaba la gente, los periodistas, los críticos, no los contabilizaban. Oye, Germán, tú fuiste uno de los cuantos camarógrafos estaban designados el día después que se muriera Pinochet. Tenían que grabar, hacer un registro, ¿no? Sí, Nacho Agüero, Ignacio Agüero, el documentalista, gran documentalista. Gran documentalista. Sí, hay que decirlo. Tuvo un proyecto, una intuición, y que bueno, que no terminó no haciéndose aún, porque todavía se puede hacer. Y que era como convocar a una serie de camarógrafos y documentalistas a que registraran las horas posteriores a la muerte de Pinochet, lo que quisiéramos. Perfecto. Hay una foto tuya emblemática en el diario. Sí, en el diario. Con una camarita la última chiquitita. noticia. La última noticia. Yo entro a La Moneda, el pantalón naranjo, con una camisa amarilla, manga corta, lo más, pero así lo peor vestido que podía ser, con una cámara chiquitita, handicam, así. Sí. Bueno, claro, yo fíjate que me fui a la feria, porque fue un día domingo, me fui a la feria que estaba cerca de mi casa a entrevistar a los feriantes. ¿Qué les parecía la muerte de Pinochet? Salí con una sensación encontrada, porque yo pensaba que iba a haber como más unanimidad en las opiniones, y no, estaban bien divididas. Fíjate, había gente que lo lamentaba mucho, otra gente que estaba muy contenta, en fin. Y después de eso me fui a La Moneda porque alguien me consiguió poder entrar a La Moneda. Sí. Y yo de verdad que andaba de domingo casero, desastrado así, casi con ojota, y llegué a La Moneda con mi camarita, a grabar, bueno, lo que pasaba en La Moneda. Me dediqué a grabar como a los otros periodistas, en fin, y tal. Y a una chica del Mercurio, o sea, de las últimas noticias, le parecí un personaje divertido, y terminé saliendo como en la portada. Sí, yo me acuerdo, es una foto emblemática. Claro, creo que te la mandé, de hecho. Mira, sí. ahora aparece en la última Sí, noticia. fue... Aparte que eres grande, entonces te veías con la mano extendida abajo la gente. Claro. Es una situación muy divertida en el fondo. Fue simpática. Y bueno, Ignacio tiene los materiales, me imagino, de todos los camarógrafos. Yo no sé si terminé pasándole el mío o no, pero ese proyecto como que después
medio como que se diluyó, pero yo creo que si todos conservamos nuestros materiales, es cosa que Ignacio diga a lo mejor, ya, ok, hagámoslo ahora y se hace. Okay. Tú tienes una serie también que ya tiene 2 temporadas, ¿cierto? Porque te metes en comerciales, te metes a hacer películas, en todas partes, ¿cierto? Esta cosa del audiovisual de repente es sobrevivencia y también una cosa de obsesión. Y haces esta serie que fue bastante emblemática también, Maestros del Espacio. Maestros de la Forma y y el el Espacio. Sí. Que es una serie de arquitectura. Sí, más que de arquitectura, o sea, de arquitectura ciertamente, pero más que de arquitectura son biografías de arquitectos que han tenido un impacto relevante en los habitantes de los lugares donde ellos han instalado sus obras o donde han ejercido su acción. Nos dedicamos a hacer la biografía, a rescatar la biografía, y en ese sentido es un programa que tiene un sentido patrimonial, quizá como el libro también, a rescatar la biografía de los arquitectos que están detrás de pronto de edificaciones o cosas que están en la ciudad, que uno transita todos los días por ahí, Claro. que le afectan o le benefician, pero que no sabe que detrás de esa construcción, primero hay una persona o un grupo de personas que idearon eso, pero que esa persona o ese grupo además tienen una ideología e incluso tienen una postura política al respecto. Y nosotros quisimos rescatar en las biografías el pensamiento social, político o filosófico que hay detrás del accionar de un arquitecto que va diseminando obras a través de su vida. Veamos un fragmento de esta serie, Sí, dale. ¿cierto? De un arquitecto de acá de Valparaíso, ¿no? Que Alberto diseñó Cruz. Alberto Cruz, ¿cierto? Es uno de los pocos registros que queda de él también. Estos simples cubos son en parte los responsables del profundo cambio que experimentaría la enseñanza de la arquitectura, primero en la Universidad Católica de Chile en Santiago y después, y muy especialmente, en la Universidad Católica de Valparaíso, a inicios de los años 50. Con ellos, uno se puede aproximar de manera personal a la experiencia sensible de la luz y del espacio. Con estas formas, el arquitecto Alberto Cruz Covarrubias iniciaría una larga carrera de docencia de más de 60 años en que la arquitectura se elevaría a niveles casi místicos, por donde solo habían transitado la filosofía, las artes y por sobre todo la poesía. El arquitecto Alberto Cruz Covarrubias es una figura singular en la historia de la arquitectura chilena. A primera vista se trataría de un arquitecto sin obra. No existe una edificación en Chile que lleve su firma. Pero lejos de eso, tiene una obra colosal, que son las decenas de generaciones de arquitectos que se formaron bajo su particular forma de concebir no solo la enseñanza, sino que la esencia misma de la arquitectura. Nació en Santiago en 1917 y con tan solo 17 años ingresa a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Destacado por su rigurosidad, el joven Alberto Cruz, inmediatamente egresado, recibe la oferta de realizar en su propia universidad la cátedra de Taller de Plástica para alumnos de primer año, lo que tendrá insospechada trascendencia en su camino profesional. Era tan pobre, la escuela de arquitectura en ese momento fue una de las últimas que se conformó en esa época. Estábamos en el entretecho ahí del edificio de la Alameda, ¿no? Ahí, entre las vigas, que eran palos hechos a suela. Entonces, no había biblioteca. Pueden comprender una escuela que no tiene biblioteca, que no tiene revistas. Aparece un día Alberto con una hoja de una revista de moda arrancada de una revista de sus hermanas, ¿no es cierto? Porque abajo había un cuadrito de este porte, así, una reproducción de Kandinsky. Yo le digo, pero Alberto, ¿y esto de dónde sale? ¿Pero existe esto? Claro, me dice, sí, es un cuadro así, así.
de este porte. No puede ser, oye. No puede ser que nosotros no estemos en contacto con esas cosas. Entonces nos dimos cuenta que a Alberto le pasaba lo mismo que nosotros, que estaba desesperado de no saber del mundo, de no saber lo que estaba sucediendo. No, mandaba a dibujar, por ejemplo, al Cerro Santa Lucía y nos hacía dibujar lo que veíamos, que trajéramos unas imágenes dibujadas, te fijas, con lápiz, con tinta, con distintas maneras. Y una vez que teníamos algunos dibujos ya decía, bueno, ahora ustedes los van a transformar en figuras geométricas. Y las van a pintar todos los colores que ustedes trajeron en las primeras imágenes, las van a transformar en colores básicos. Van a tener que decidir qué color van a usar, fija, entre las alternativas que tienen los básicos de los colores que traían esos colores más intermedios. Y así nos fue descubriendo él, sin que nosotros la conociéramos ni supiéramos nada, la pintura moderna. Era un curso que se llamaba Forma del Espacio. Ese curso, que era un curso de composición básicamente, trabajaba no sobre los parámetros con los cuales se enseñaba la arquitectura en esos momentos, que era en base a los órdenes clásicos, y había un libro que se llamaba el famoso El Viñola, digamos, con el cual se enseñaba la arquitectura y se aprendían a hacer los órdenes clásicos, sino que era un curso de composición a partir de ciertos principios abstractos, de las formas abstractas, digamos. Y se trabajaba con unas suertes de cubos de papel. Y eso de alguna manera fue una novedad que apareció dentro de la Escuela de Arquitectura de Santiago. Era una provocación, por así decir, que venía desde el propio hacer, que empieza a empujar hacia los contornos y hacia los límites de la propia actividad, como en este caso este curso de composición, ¿no es cierto?, que pone en jaque todos los parámetros de la arquitectura y cómo se estudiaba la arquitectura hasta ese momento. La cátedra que impartía Alberto Cruz motivó a algunos de sus alumnos a formar un grupo que decidió avanzar por su cuenta en los estudios, estimulados por las ideas creativas de su maestro. Luego de algunos meses de asistir a la casa de Cruz y en un ambiente de gran cohesión grupal, la llegada a Chile del poeta argentino Godofredo Iomi desencadenará en el grupo y en el propio Alberto Cruz un proceso de reformulación de la arquitectura de alcances nunca vistos en el medio nacional. La serie de arquitectos, ¿cierto? Tú me contabas que tenías 4 capítulos ahí por estrenar. Sí. ¿No tienen fecha todavía? No tienen fecha todavía. Eso, no tienen fecha todavía. Ya. Pero se vienen. Sí. Ustedes trabajaron con puros arquitectos ya de edad, ¿cierto? Emblemáticos, digamos. Claro, la tesis de la serie es que nosotros hacemos biografías de arquitectos, por lo tanto necesitamos que el personaje tenga una trayectoria, tenga obra, tenga planteamientos que uno pueda ir rescatando de la suma de su trayectoria, y en ese sentido, claro, un arquitecto quizá demasiado joven, claro. Y cuando digo demasiado joven, un arquitecto 45 años, para efectos de lo que nosotros buscamos en la serie, podría ser demasiado joven. En general terminamos trabajando con puros arquitectos ya mayores, algunos de los cuales, como Fernando Castillo Velasco, fue su última entrevista. Sí, lo recuerdo. Que nos la dio a nosotros, y algo así como un año, menos de un año después, falleció. Otros ya estaban fallecidos, digamos, ¿no? ¿Qué está haciendo Germán Liñero en la actualidad? Investigando, ¿a qué estoy dedicado? Haciendo series. Bueno, el tema de dedicarse al audiovisual y al cine en Chile es un temazo. ¿Sí? Es sobrevivir, ¿no? Claro, pero dejando de lado eso de que hay que pagar el balón de gas y todo, sí. A ver, hay algunos proyectos, hoy en día necesitamos necesitamos postular muchos proyectos a los fondos públicos, porque no hay muchas maneras otras de financiarlos. Y dentro de esos proyectos sí hay un largometraje que, si es que empieza a resultar el camino que se va a seguir, podría ser mi primera película de ficción dirigida por mí, digamos. Eso. Y hay una serie de televisión también de documentales que está esperando conocer el resultado de otro concurso,
y que es una serie muy bonita que rescata lo mejor del ser humano, porque es seguir a un payaso chileno que va a sumarse a otros payasos en el mundo a trabajar con niños que están en zonas de conflicto. Niños que están en campos de concentración, niños que están trabajando a lo mejor un poco como esclavos infantiles, niños que están en zonas de hambruna o de catástrofes climáticas, en fin. Esa es otra serie también que se llama Bitácora de Payaso. Ojalá pueda existir esa serie porque yo creo que le haría bien a las pantallas chilenas, a la gente que la vea y todo eso. Cuando uno analiza tu obra, en general, yo creo que hay una gran premisa dramática, ¿no? Que podría definir la obra de Germán Liñero. Dentro de las series, ¿cierto? Hay una mirada absolutamente social en esto. Y política. Y política también. Yo no tengo ningún empacho hoy en día en decir que yo tengo una mirada política. Todo, o casi todo lo que he ido haciendo, más consciente, menos inconsciente, tiene finalmente una mirada política. Yo creo que, por lo menos en mi caso, no me puedo, no puedo desprender de eso. Pero no es antojadiza, es absolutamente a voluntad. No, claro, no solo no es antojadista, no solo no es antojadiza, es neomarxista. No sé, a lo mejor estoy cometiendo una barbaridad al rotularme sin haberme leído todos los neomarxistas que tengo que leerme, pero lo que te quiero decir es que sí, yo tengo una mirada política, yo tengo una mirada social y creo que hay un conjunto de ideologías quizá que dan mejor cuenta de ese interés social que yo tengo en lo personal. Claro. Que otros, y en ese sentido también es política mi mirada. Y eso pasa porque se vive, ¿no? Se vive harto. Se viaja, se vive, se sufre, ¿cierto? Bueno, como, no sé, anda un meme dando vuelta por ahí que dice que la xenofobia se cura viajando a otros países, la estupidez se cura leyendo y no me acuerdo qué más. Pero... Bueno, estamos llenos de memes en todo caso. Chile, un país de memes. Oye, Germán... Yo los leo todos, en todo caso me divierto. Son muy divertidos. Sí. Oye, yo te quiero dar las gracias por haber compartido esta conversación, que al final la hemos tenido miles y miles de veces, en todas las circunstancias y por haber. Así que te doy las gracias por haber compartido un rato contigo para que nos cuentes tu vida en realidad, ¿cierto? Tu vida, esta pasión, digamos, para lo audiovisual. Así que te voy a dejar invitado, digamos, para una siguiente temporada, porque hay mucho todavía que hablar. Yo doy la despedida, digamos, de este capítulo de Arte y Parte y nos volvemos a encontrar en otro capítulo más en UCB 3. Así que, muy buenas tardes. Gracias. Gracias por haber asistido y tiempo. Pero, ¿y qué pasa con el libro de la... ¿No estás escrito tú a la Ornikov y a la Beitina? Sí, pero Dios no dijo. Ay, estaba cocinando.